Pues comenzamos. Bienvenidos todas, todos, todes. A pesar de todos los inconvenientes técnicos, ya vamos a comenzar. A nombre del Centro Cultural Helénico, de Antonio Zúñiga, director del mismo. Esta es la segunda sesión del ciclo de charlas Arte, Memoria y Militancia, ideas en torno a la dictadura y el exilio, que es una actividad parte del proyecto Nombres de Combate, que está inscrito dentro de las residencias de creación 2020 del Centro Cultural Helénico de la Compañía de Teatro de Quimeras. Bueno, contextualizando un poquito rápidamente el día de ayer, tuvimos como invitadas a Pietro Ameglio y a Miriam Fracchia, y desarrollamos una discusión en torno a una pregunta central que fue cómo desarticular la cultura genocida de las prácticas sociales, ¿no? No solo del Estado, sino de las relaciones sociales, de la forma en la que nos relacionamos. Se habló también de lucha política anticapitalista a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Hablamos de las implicaciones de poner el cuerpo en estas mismas luchas políticas y de lograr identificar esa cultura que se instala previamente antes de instalar un genocidio, ¿no? Hablamos de todas estas violencias que sostienen la cultura del genocidio y que tienen que ver principalmente con no reconocer al otro, ¿no? Con despojarlo de su derecho a ser sujeto político, de negarle la voz y de criminalizar sus luchas, también de invisibilizar las necesidades del otro, de los otros. Fue una charla verdaderamente enriquecedora y agradecemos de nuevo a nuestros invitados de ayer. Hoy tenemos a una gran invitada también. Muchísimas gracias a Mariana Osorio Gumá por aceptar la invitación, por animarse a participar en este ciclo. Voy a leer rápidamente la semblanza de Mariana. Mariana Osorio Gumá es psicoanalista y escritora. Ha ejercido la docencia, coordinando talleres y seminarios durante un cuarto de siglo en diversas instituciones y centros de estudio. Tiene 27 años de práctica clínica como psicoanalista de niños, adolescentes y adultos. Ha publicado una treintena de ensayos psicoanalíticos en diversas revistas. Es coautora del libro Sujeto, Inclusión y Diferencia, editado por la UAM en el 2000. También del libro Nuevas miradas a la historia de la infancia en América Latina, entre prácticas y representaciones, editado por la UNAM en 2012. Es autora de la novela para niños Las esencias de Sabina, Nosotras, ediciones en 2007. También de la novela El paraíso de las moscas, ediciones B, México 2010 y reeditada en España en 2011. De la novela ganadora del premio Libre Brassier en 2013, Tal vez vuelan los pájaros, ediciones Castillo en 2014 y seleccionado por IBBY. También del libro Hablemos de Violencia, Un monstruo de 1000 cabezas, ediciones B 2014, y de la novela Tripogótica, Escucha las sombras bajo el palmar, de ediciones Castillo en 2015. Es coautora del libro de cuentos Criaturas, Cuentos y Extraña Imaginación, de ediciones Castillo. La novela Cuando llegues al otro lado, de Grijalbo en 2019. Es su última novela esta, publicada hasta ahora, de próxima publicación en inglés, maravilloso, en la editorial estadounidense 5 Puntos Press. El libro de cuentos Las 7 vidas de un gato, de ediciones Castillo también, es su primer libro de cuentos. También es autora de Fuera de serie, de ediciones Castillo en 2019. Actualmente forma parte de la brigada Lucha Libris, la biblioteca andante, grupo interdisciplinario de intervención comunitaria a través de la lectura y el arte, que opera en el estado de Morelos y próximamente también en la Ciudad de México. Doy la bienvenida de nuevo a Mariana. Muchas gracias por estar aquí. Mariana nos trae un texto que quiere leernos, algo que ha escrito especialmente para este encuentro. No sé, Martín, si quieres comentar algo previamente a que inicie Mariana. Solamente como poner el contexto por si alguien se asoma a esta charla y no sabe exactamente de qué va. Decir en términos muy generales que esto es parte del trabajo de un proyecto que estamos desarrollando que se llama Nombres de Combate. Es una obra que escribí a partir de testimonios de algunos de mis familiares, entre ellos mi padre y mi madre, que están aquí con nosotros ahora, y
que tiene como, digamos, eje temático el asunto de la militancia, la dictadura militar argentina y el exilio. Aborda muchos otros temas también, o se cruzan muchas otras historias dentro de esto, pero digamos que es la parte más central del texto que estamos trabajando, y ahora estamos en proceso de hacer la puesta en escena, y como parte de las cosas que quisimos probar y hacer fue invitar a gente que nos aportara perspectivas desde otro lugar, otras miradas, pero también gente que estuviera familiarizada con estos procesos de exilio, con los procesos de dictadura y militancias diversas, con cómo manejar las violencias, etcétera. Entonces, la idea de hacer estas charlas era tener visiones que nos ayudaran a pensar, que pudiéramos pensar un poco juntos y que aportaran tanto ciertos vectores de análisis como líneas de fuga de nuestros pensamientos alrededor de la obra, con el objetivo de que pues tengamos más material en nuestras cabezas para seguir trabajando y llegar a puerto algún día, si es que llegamos a un teatro, si es que siguen existiendo los teatros después de que salgamos. Esa sería la idea, y pues ya sin más, le doy la palabra a Mariana para que nos cuente, nos lea, y luego platicamos. La idea sería, después de que Mariana lea, pues abrir la charla, abrir preguntas y ver a dónde nos lleva una conversación. Adelante, Mariana, gracias. Gracias, Martín, gracias, Guadalupe, gracias a todos, todas, todes por estar aquí y por invitarme sobre todo a charlar. Yo hace unos días atrás hablábamos con Martín y con Guadalupe sobre pues todos los puntos de convergencia, ¿no? De las historias, y pues a mí yo les decía que me parecía como pues muy lindo poder compartir cuál ha sido también pues mi propia experiencia y mi propio recorrido, ¿no? Tanto desde todo el asunto de lo que me ha tocado vivir, toda la parte histórica, como el tema del proceso creativo también que digan, de alguna manera también se derivó, ¿no? de toda de este material. Yo les voy a leer un texto, es un texto que escribí hace tiempo, pero es un texto que he presentado en algunos foros, no muchos, pero que se ha ido enriqueciendo, porque es una reflexión que yo vengo haciendo sobre el tema pues, del exilio, la memoria, la infancia, la guerra, que son como los temas que más me atraviesan en relación a mi escritura, sobre todo, ¿no? Y mis intereses. Y entonces, bueno, lo retrabajé y lo amplié y pues he ido como puliendo algunas ideas y pues se los voy a compartir el día de hoy, junto con una foto. No sé si se pueda, supongo que en algún momento va a aparecer la foto, yo se la pasé a Guadalupe, entonces es solo una foto que me gustaría que ustedes puedan ver. Claro, dame un segundo, estoy esperando que me habiliten para compartir pantalla. Sí. Si gustas empezar y en cuanto ya pueda la comparto. Perfecto. Va. Este texto se llama El arte de rememorar lo insoportable. Siendo ya una joven adulta, en mí insistía un sueño. En él yo era una niña no mayor de 7 años y me veía sola, parada en un descampado parecido a una pista de aterrizaje. Alrededor, desolación y silencio. No conseguía hallar un solo referente que me hiciera saber dónde estaba. No solo eso, por más esfuerzo que hacía, tampoco lograba recordar qué había ocurrido antes de descubrirme en ese extraño lugar. Cómo y por qué había llegado hasta allí. No obstante, me embargaba un desasosiego, una tristeza de esas que calan, que me resultaba hondamente familiar, muy familiar. En la misma medida en que dentro del sueño me esforzaba por traer imágenes a la memoria, imágenes que me dieran pistas sobre mi situación,
En esa misma medida se ensanchaba el vacío y junto con él una sensación de desamparo. Durante un tiempo, ese sueño insistente encontró formas y figuras diversas para expresarse y siempre planteaba las mismas cuestiones. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué hasta aquí? Con el alma atenazada por la incertidumbre, terminaba por despertarme, embargada por esa impresión con la que se clavan las pesadillas en el alma, al enfrentarnos a una verdad incomprensible que se anuncia apenas maquillada. No demoré en relacionar esos sueños con la experiencia del exilio que nos trajo a mi familia y a mí desde Santiago de Chile a México en el año 1973, cuando yo contaba con un poco menos de 7 años. De eso hace ya mucho más de 45 años. Bueno, no mucho más, como 47 años. Me di a la tarea de explorar los recuerdos de la primera infancia, los del antes del exilio. Eran tan escasos que un abismo se abría cada vez que intentaba asomarme a esas memorias escurridizas. Además descubrí que en varios de ellos me veía a mí misma desde afuera de las imágenes como espectador externo. La conclusión era inminente, no me pertenecían propiamente hablando. Los había sustraído de la memoria de otros y había terminado por pegarlos en mi álbum. No obstante, algunos eran más míos que otros. El patio donde solía jugar, donde vi nevar por primera vez y creí que eso era un terremoto. Por ahí una figura desteñida de una amiga, quizás un hombre sin rostro, la sombra de un evento. De repente el sabor de un caramelo, los restos de un aroma. En varios momentos, el asomo de una sensación ominosa, una oscuridad amenazante venida de un lugar impreciso. No conseguía unir esos pedacitos para contarme la historia, mi historia. Los recuerdos enterrados bien adentro no fluían. Volví a explorar la memoria de los otros. Le pregunté una y otra vez a mis padres, a mis amigos chilenos, tan niños como yo en ese entonces, a mis tíos de cariño, a mis hermanos que siendo más pequeños que yo misma en esas épocas recordaban aún menos. Cuéntame cómo fue tal cosa, de qué te acuerdas, cómo lo viviste. Una densa neblina tomaba vuelo de inmediato. Pues no me acuerdo o casi de nada. Mejor dejémoslo para otra ocasión. La verdad es que no quiero hablar de eso. A veces, en lugar de encontrar una respuesta de palabras o imágenes, lo que encontraba era la emergencia imprevista de una intensa emoción que pronto se convertía en llanto. Ese llanto que viene de lo hondo, el que deja entrever que hay en algún lado una fractura. La herida abierta que no miente, aunque no encuentre los nombres con qué decirse a sí misma. Me impresionó mucho la magnitud del silencio, la dificultad de nombrar lo vivido durante la guerra, durante el exilio. La memoria y su eterno antagonista, el olvido. ¿Para qué recordar lo insoportable? ¿Cómo no querer sumergirnos en las aguas del leteo para dejar ir las heridas de una vez y para siempre? ¿Pero es posible? ¿No es acaso una verdad inexpugnable que entre más se silencian esas experiencias, más tienden a reaparecer, a autorrecordarse de maneras insospechadas, acechándonos desde las sombras y regresando en un canon incesante de repeticiones históricas y muchas veces pavorosas? Una migración, un exilio, nos invade de una profunda sensación de andar perdidos, descalzos, desnudos a la intemperie, de haber extraviado las coordenadas de nuestra existencia, el espejo que corrobora nuestra identidad, nuestro estar y ser en el mundo. De esas sensaciones todos quisiéramos alejarnos. En el afán de hilvanar los retazos de imágenes que flotaban como náufragos en mi memoria, me esmeré en la búsqueda, sumergiéndome en algún momento en una caja donde mi madre guardaba viejos pasaportes, obsoletas cédulas de identidad, documentos inservibles con fotografía. Mi madre las guardaba con celoso afán, pues eran de las pocas imágenes que logró salvar del naufragio. Allí encontré un recorte del periódico de Excelsior,
del 19 de septiembre de 1973, con una foto ya amarillada por el paso de los años. En ella se ve a un grupo de gente descendiendo por las escalinatas de un avión. Han llegado a un destino. Una mujer, la primera de la fila, mira hacia abajo. Observa sus propios pasos, como si se preguntara si la tierra que está por pisar es tierra firme. Atrás viene un hombre joven. Le atraviesa el rostro un gesto apesadumbrado. La casa ha quedado lejos. Al niño que sostiene en brazos lo atraviesa idéntico gesto. Lo aborda el mismo desconcierto. Más atrás todavía, una mujer de saco a cuadros con la moda de otra época. Ella mira hacia abajo y entreabre los labios. Podríamos... A ver, espérenme que me sacó de mi texto. Ahí voy. Ahí estoy. Podríamos suponer que le habla a un niño pequeño al que lleva de la mano. Entre ellos, de costado, una niña. Después del largo viaje, mantiene intacto su peinado de raya enfrente. 2 trenzas caen sobre sus hombros. Es la única que parece detenida, mira hacia la cámara. Perdón, es que me volvió a sacar de mi texto. Ahí va. Perdona, Mariana. Entonces Sí. mejor así porque si comparto pantalla. Ok, si quieres compartimos la foto al final. Vale. Ok. Tal vez intuye la importancia que tendrá esa foto en su futuro. Tal vez intuya que ella misma, más de 20 años después y para el resto de su vida, cada vez que mire la imagen se mirará mirándose para preguntarse qué estaría pensando en ese instante. ¿Qué sentiría? Si estaría preguntándose cómo llegó hasta allí, tratando de descifrarse en ese momento caído en el olvido. Años más tarde, la niña de las trenzas sabrá que esa foto de AP fue la imagen que recorrió el mundo entero como la foto oficial donde se anunciaba el arribo a México de los primeros exiliados chilenos y que con ella sus abuelos cubanos sabrían desde su casa en La Habana que su hija, su yerno y sus nietos estaban vivos. Cada vez que miro esa imagen vuelvo a mi desconcierto. Todos estos personajes que éramos mi familia y yo han quedado petrificados en un gesto, un solo gesto inmortalizado para el resto de nuestras vidas, como símbolo inequívoco de que ese instante nos atravesaría para siempre. Una imagen que pareciera eternizar el minuto en el que el exilio se concreta. ¿Se concreta una migración? ¿Un exilio? ¿Empieza algún día y termina otro? ¿O llega de pronto para nunca terminar? ¿Es una experiencia por la que se atraviesa o sería más preciso decir que es una experiencia que nos atraviesa inagotablemente? Mejor decirlo como lo dirían los tigres del norte. Yo no crucé la frontera me cruzó. El desarraigo que trae consigo ese ser lanzado hacia afuera, ese ser lanzado hacia afuera que significa un exilio, alude a la pérdida de las raíces, a la pérdida de una tierra, de unas coordenadas, de un mundo. Ser un desarraigado es en ese sentido ser o haber sido arrancado de un lugar, de un espacio vital que suministraba lo necesario para la vida. Y sabemos que la existencia humana se alimenta de códigos, de lo simbólico que nos entrelaza con otros, nutrientes que aportan el sustrato fundamental de la identidad, espacios de pertenencia donde se pone en escena al sí mismo, al otro y al vínculo entre ambos. Al ser desraizado violentamente del lugar donde se ha gestado y desenvuelto una identidad, como en ocasión de una guerra, el sujeto corre un riesgo de muerte. La muerte no es necesariamente física, pero indiscutiblemente lo mortífero, en términos simbólicos, rondará el alma. La sobrevivencia dependerá de las vicisitudes de un nuevo arraigo, en la posibilidad de encontrar un refugio a ese desamparo, a través del cual pueda reanudarse un lazo social desde donde la existencia intentará revitalizarse.
A pesar de ello, el exilio es una experiencia que deja hondas cicatrices. En ocasiones son heridas abiertas las que supuran a través del tiempo, recordando un dolor desmemoriado que busca nombrarse para ser lanzado al cauce de la colectividad. Se trata de una infiltración polimorfa en el psiquismo de la crueldad, del dolor, del sufrimiento que conformará una especie de sustrato inquietante y extraño. Como en la pesadilla, nos acometen sentimientos de desolación profunda al que acompaña la extrañeza de un vacío. Infiltración que a la vez resulta compleja de traer a la conciencia porque resulta sumamente intolerable por la aflicción que produce y se vuelve muy difícil de representar. Y no obstante, como diría Primo Levi, tenemos un deber de memoria. No dar nuestro testimonio de la manera en que cada quien quiera o pueda, ¿no sería acaso una muestra de complacencia o de alianza, de pacto perverso con quien nos produjo la herida, el daño? Antiguamente los testigos juraban tomándose los testículos para demostrar que estaban comprometidos a perder lo que fuera para demostrar su verdad. De ahí la palabra testigo. Atestiguar es un acto que implica valentía, implica tener huevos. Y no siempre es posible, no siempre se logra. Y también es comprensible. No obstante, trascender esos silencios donde la experiencia traumática se petrifica, permite echar luz y dar cabida, en aras de las generaciones venideras, a la reflexión sobre los efectos humanos o deshumanizantes que a través de una experiencia tal sufre, por ejemplo, una infancia. Es decir, toda una generación que eventualmente dará luz a otra nueva. Y lo relevante de un destino es, en todo caso, qué hace ese sujeto con sus experiencias y qué tanto son susceptibles, a la vez, de transformarse para permitir la gestación de lo nuevo y vital y alejarse así, en la medida de lo posible, de una repetición incesante de la funesta destructividad que también nos atraviesa como humanos. ¿Cuántas veces volví a esa foto para mirarme mirándome a través del tiempo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo dar testimonio de una historia que, si bien por un lado me ha atravesado indiscutiblemente desde la infancia, por otro se me escapaba entre una neblina hecha de los vapores formados por aquellas pérdidas y desasosiegos tempranos? En cierto momento me dije que si toda memoria es a final de cuentas ficción, que si toda memoria se encarga inevitablemente de desordenar los recuerdos para dar cuenta de lo vivido, de lo experimentado, de lo sentido, haciendo caso omiso de la rigurosa cronología y su búsqueda de exactitud, la mejor manera sería la reinvención de mi propia historia, usando para ello los retazos de memoria que había ido recolectando aquí y allá. Fui como una especie de pepenadora de memoria. Tiempo después también me he dicho que la cruda realidad, mirada de frente y a los ojos, suele tener sobre aquel que la mira el mismo efecto que tiene la mirada de la medusa sobre quien ose encontrarse con sus ojos. Nos deja petrificados, inmóviles, incapacitados de decir una sola palabra. La única manera de enfrentarla, para observarla en su crudeza, es usando el arma que usó el héroe Perseo, un espejo donde se refleje, donde podamos contemplarla a nuestras anchas, sin que nos paralice. Y entonces, en ese entonces, respiré aliviada. En cierto modo comenzaba a entrever un poco de claridad, al final de aquel pasaje oscuro en el que me había sumergido durante mi búsqueda. Pronto supe que no solo se trataba de reinventar mi memoria, sino que se trataba también de dejarme reinventar por ella. Entonces fue cuando me puse a escribir. Me sorprendí al ver surgir las voces de tinta como si hubieran estado allí, tras las bambalinas de la hoja en blanco, esperando deseosas el momento de poder entrar a la escena. La hoja se fue poblando
de imágenes, de diálogos, de personajes reales envueltos en los halos de la ficción que hablaban con chilenismos, con modismos que yo había olvidado, pero que no me olvidaban a mí. Objetos, sabores, olores, situaciones que yo simplemente no recordaba, se visibilizaban uno tras otro en un carnaval de recuerdos que iban de la risa y el juego al quebranto. Las palabras tienen su memoria y si les damos cabida, hablan por su cuenta y nos relatan esas historias que están incluso ocultas para nosotros mismos. La escritura de esas páginas que terminarían conformando la novela que titulé Tal vez vuelvan los pájaros, me hizo comprender cómo la memoria encuentra el corazón de su verdad a través de la ficción. Recién terminado ese libro, en el aniversario 40 del golpe militar en Chile y de mi exilio a México, escribí unas palabras dedicadas a los que habían sido los compañeros de aquel turbulento viaje 4 décadas antes. Por aquí se las comparto. Éramos unos niños aquel 11 de septiembre. Ya no lo somos y cuánto lo seguimos siendo. Las marcas que dejó la guerra de Chile con sus desaparecidos, sus torturados, su abominable dictadura y el exilio al que nos llevó a muchos nos atraviesan desde entonces. Esas marcas a veces no las vemos, a veces se asoman de maneras extrañas y con frecuencia no podemos relacionarlas con aquel evento de hace tanto. Pero ahí están siempre, siempre. Aunque invisibles, son imborrables. Con un poco de suerte, las transformamos y hacemos algo con ellas, como una especie de revancha de lo vivido. Escribimos libros, hacemos cine, teatro, construimos, pensamos, ayudamos y podemos a otros a transitar los dolores de sus propios desarraigos, de sus propias desgarraduras. Éramos unos niños y en unas pocas horas se nos derrumbó el universo. La calle donde jugábamos, la casa con sus escondites, con su patio, los amigos del barrio, la muñeca favorita, el autito que hacíamos rodar tirados en el piso, las fotos familiares, los primeros dibujos, las primeras letras, los paseos, el perro con el que jugábamos. El mundo entero se fue encogiendo mientras el auto se alejaba de la casa rumbo a la embajada. Ese lugar desconocido que nos llevaría a otro universo. El nuestro, el habitado hasta entonces, quedaba atrás a velocidad vertiginosa mientras iba derrumbándose pedazo a pedazo. Y hoy, 40 años después, a pesar de saber cómo nos habita ese instante feroz e implacable en el que la guerra quiso derrumbar nuestras infancias, a pesar de saber cuánto dolor guardamos esos niños que éramos, también sé que algunos, los que hemos podido, seguimos insistiendo en la revancha. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Guardamos bien guardado dentro algunos pedacitos que conseguimos pasar de contrabando. Pedacitos de nuestra capacidad de jugar, de crear, de imaginar, de reconstruir, que viajaron como polizontes desde ese universo perdido tras el exilio. Nos hemos permitido salir de nuestros escondites, sacar de las lagunas de la desmemoria, del pozo del silencio, palabras, imágenes, recuerdos. Nos hemos reinventado, para así poquito a poco seguir reconstruyendo el universo. Para lograr olvidar lo insoportable es necesario recordar primero. Bueno, pues hasta ahí mi texto. Muchas gracias, Mariana. Es conmovedor, descoloca las imágenes que nos traes, que nos compartes y sobre todo la forma en que lo narras, porque te pertenece, ¿no? Te comparto la imagen si quieres comentar algo, voy a compartir la imagen enseguida. De acuerdo. Aquí. Bueno, esta es la foto que encontré, de la que hablo, en la que se basa el texto, ¿no? Este es mi padre. No sé si se ve el cursor.
¿Se ve mi cursor o no? No. No, bueno, el hombre que está en el centro de la imagen es mi padre, este es mi hermano, uno de mis hermanos, a quien carga. Mi madre es la mujer que está atrás, que ¿Esta? viene, ajá, ella, y que viene agarrando a otro de mis hermanos, el que me sigue, y la de las tres soy yo. Pero a mí siempre me pareció impresionante que yo mirara hacia la cámara. Siempre me ha parecido muy impresionante. No sé, a lo mejor no estaba mirando a la cámara, pero da esa impresión, ¿no? O así, esa es mi interpretación. Y Buenísimo. entonces, esta foto que salió es una foto de AP y mi madre era cubana y pues mi padre es chileno. Yo nací en La Habana, Cuba, y pues viví en Chile también. Tengo un hermano cubano y un hermano chileno. Y esta foto fue como mis abuelos en La Habana supieron pues, que estábamos vivos, que mi padre estaba vivo, que no, o sea, y fue una foto que pues dio la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, y bueno, esta es la foto del recorte de periódico, por eso pues no tiene muy buena resolución, pero me parece pues una joyita Sí. trabajar sobre esta imagen, ¿no? Y la memoria. Fíjate que a mí estas imágenes de documento, hasta prefiero que no sean tan nítidas. Siento que eso les da una sensación más parecida a la memoria, a que si fuera la fotografía perfectamente nítida. Justamente este efecto de estar borrada, gastada, y por ejemplo, no tiene un altísimo contraste. Ese tipo de cosas me parece que juegan a favor de cómo trabajamos con la memoria. Y me recordaste que este mes se cumplen 40 años que mi mamá y yo llegamos a México. Mira. Mi papá llegó antes, pero nosotros, si mal no recuerdo, si no lo estoy calculando mal, llegamos en agosto. En agosto del 80. Llegamos el 17 de agosto. 17 de agosto, eso. En 2 días. O sea, en 2 días va a ser. Hay que hacer algo. El lunes hay que hacer algo, caray. Hay que organizar unas cervezas por Zoom. Muchas gracias, Mariana, por compartir este texto. Está bellísimo y está muy, muy interesante como la perspectiva desde donde nos lo presentas. Aprovechando a lo mejor la imagen que acabamos de ver, yo preguntaría, y esta pregunta te la hago a ti, Mariana, pero se la hago a todos a ver si podemos pensar un poquito ahí, porque este es un elemento con el que vamos a trabajar en la obra. ¿Qué efecto tiene la fotografía o la imagen del pasado para trabajar sobre la memoria, ¿no? O sea, no sé, o trabajarlo nosotros sobre la memoria, o presentar esa memoria a otro, ¿no? Por ejemplo, tú ahora nos cuentas y nos muestras la foto y es o sea, hay un efecto ahí que nos produce que ahorita no sabría definir y por eso suelto la pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasa frente a la imagen con el relato, ¿no? Porque una cosa es lo que yo veo en la imagen y me imagino, y luego le puedo agregar un relato que completa o que empieza a construir un mundo alrededor de esa imagen, ¿no? No sé qué opinas tú, Mariana. Mira, para mí lo que pasa es que en mi experiencia fue, ¿sí me escuchan? Ok. En mi experiencia, que creo que es una experiencia bastante distinta a la que, por lo que me has contado, Martín, fue la tuya, cuando yo empecé a hacer como como la investigación, ¿no? Pues como una necesidad muy íntima, muy personal de recuperar la memoria, como recuperar, que sí yo tenía una laguna de memoria, pues, más bien tenía un océano de memoria, no me acordaba prácticamente de nada. Y bueno, en mi experiencia lo que ocurrió fue que
tanto mis padres, mi madre que era bastante parlanchina, contaba más, pero se angustiaba mucho, entonces en realidad no sé, se desorganizaba mucho cuando trataba de recordar. Mi padre es muy silencioso, le costaba mucho, o sea, accedía primero el afecto y entonces no podía contar y era muy difícil. Mis hermanos no se acordaban de nada. Mis amigos, los de mi edad, tampoco, o sea, me encontré con el silencio, pues. Entonces, este tipo como de fotos, de imágenes y los pedacitos que fui tomando de aquí y de allá fue lo que me ayudó como a reconstruir. Tenía algunos recuerdos y algunas cosas que había escuchado, quién sabe dónde, ¿no? Y con eso armé un poco la historia, ¿no? Entonces, claro que todas estas, me parece que los archivos, o sea, los archivos materiales, ¿no? Fotografías, etcétera, pues ayudan como finalmente a que tienen un efecto sobre el archivo de uno, ¿no? O sea, uno trae un archivo también entonces hace que el archivo de uno se reconfigure, ¿no? Y finalmente, en algún momento, pues, no soy historiadora, entonces yo lo que quería era hacer una ficción y quería como urdir un puente en ese gran vacío y tejer algo allí para... Y lo interesante es que lo que ha pasado después, por ejemplo, de la publicación de esa novela y de tantas cosas que he hablado sobre el tema, es que mi memoria se reconstruyó. O sea, yo ya no sé, o sea, mi memoria se parece un poco a la novela ahora, ¿no? Lo cual está bien, porque sí tenía yo una ausencia que me pesaba mucho ahí, ¿no? Entonces, pues un poco yo creo que sí, no sé, eso es muy rico, ¿no? Es muy rico basarse en imágenes y, ¿no? Para trabajar sobre los afectos también. Sí, yo estos días recientes he estado trabajando y de hecho hicimos el ejercicio también con los compañeros actores de hacer unos collages. Y justo para ver cómo empiezan a intervenir las imágenes que hay, desde las imágenes del archivo familiar como las imágenes que vamos encontrando sobre el momento, sobre la época histórica, ¿no? Para poner en juego la memoria y el testimonio particular con el dato histórico, en fin, como para cruzar todo eso. Y la verdad es que es un ejercicio muy interesante. No sé si alguien más quiera comentar alguna cosa. Bueno, yo nada más quisiera recordar que ayer justamente hablábamos que una forma de combatir el exterminio es el exilio, una forma de combatir la injusticia y las imposiciones, como por ejemplo el golpe, pues es el exilio. Y es muy interesante lo que dices, Mariana, de para soportar, a ver si lo digo bien, para soportar lo insoportable hay que recordar primero. Sí me resuena mucho porque para mí un poco eso es esta obra también. O sea, el tema con esta ficción es que estamos tratando de dar voz a voces que ya existen y que vivieron un poco pues todo este trayecto que Martín a través de los testimonios familiares, pero sobre todo siento que es un viaje a los recuerdos. Entonces, sí las imágenes son fundamentales para esto que dices, que es soportar lo insoportable, porque de pronto una de las cosas que es muy claras es que para una militancia sana, como de alguna manera platicábamos ayer, el, el tema es muy delgado, de repente uno se puede perder en las ramas de una lucha si no está muy bien amarrado a de dónde vienes y a dónde vas con ella, ¿no? Y que creo que la memoria gráfica, pero sobre todo la memoria gráfica que te hace situarte en tu propia historia en un punto donde dices, bueno, yo me tuve que mover de país, perdimos esto, y bueno, me parece nodal
lo que dices de que a través de esa foto supieron que estaban vivos, ¿no? O sea, el elemento, esa pulsión también de vida está contenida un poco en esos momentos que atraviesan, como bien dices. Y me parece interesante que la obra de Martín es un poco, en su totalidad, un poco eso, porque también es algo que, pues, que también define a Martín y a muchos de nosotros como creadores, ¿no? Cada quien desde una trincherita, pero me parece muy interesante, o sea, me parece que tiene mucha relación ese punto de tanto la imagen como el asunto de la congruencia en la militancia con el recuerdo, ¿no, Martín? Y, Sí. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, y lo vital que es esta imagen, ¿no? O que son las imágenes en general, en términos de dar cuenta de lo que ha sucedido o de lo que está sucediendo. Esta imagen me parece fundamental porque da cuenta del acontecimiento, ¿no? De la época, y porque también nombra lo innombrable, como has dicho, ¿no? Esta imagen, o sea, a pesar de ser la imagen de tu familia, contigo, bajando, ¿no? de un avión, habla también de ese acontecimiento, ¿no? O sea, no hacía falta la foto de los militares, de las gentes asesinadas, no, pero esa imagen da cuenta del exilio, de la barbarie, ¿no? Por eso es fundamental. Y como han dicho filósofos, escritores, ¿no? Imágenes, a pesar de todo, o sea, es necesario producir imágenes. Eh, Incluso Farocki, sí, adelante. No, es que me hiciste pensar en algo bien interesante que nunca había pensado. Fíjate, por eso me encanta participar en estos conversatorios, porque a uno se le producen cosas. Y es que, qué interesante lo que dices, porque en efecto esa imagen que para mí es muy significativa, ¿no? Porque es pues, mi familia, yo misma allí. En realidad, o sea, una de las cosas que más me ha perturbado a lo largo de los años es que yo no tengo recuerdo ninguno. Yo no era tan chiquita, tenía casi 7 años. No tengo ningún recuerdo de ese viaje en avión. Y entonces, por ejemplo, sé, porque me lo contaron y está en mi novela, que el avión lo detuvieron tuvo que hacer una escala, era un avión lleno de exiliados, y tuvimos que hacer una escala en Antofagasta para echar gasolina. Y el avión iba lleno de niños, de bebés, de familias, y entonces fue rodeado por tanques militares y los militares no querían que, o sea, los militares lo que decían es que íbamos puros terroristas adentro, entonces, o sea, yo no tengo recuerdos, pero sé, por lo que sí me contaron, que fueron horas en ese avión sin agua, sin comida, porque no, o sea, pues no nos cuidaban, ¿no? Y hasta que finalmente se logró. Pero yo no tengo recuerdos. Y entonces, esa imagen, esa foto que les compartí, en realidad, creo que es una foto que tiene que ver con lo traumático. En realidad, o sea, no es necesario poner a los militares, ¿no? O sea, en realidad para mí es la representación de lo traumático, para mí, ¿no? Porque es esa niña que baja, ¿no? Muy peinadita, eso sí, ¿no? Mirando hacia allá, y, y no sé qué pasó ahí. Entonces, claro, lo traumático también tiene, y a mí me parece que en términos del tema de la militancia, del tema de las dictaduras, de los exilios, es un tema fundamental para trabajar. Y creo que por eso traigo un poco el mito, o sea, la mitología de repente nos ayuda muchísimo a pensar cómo abordar cosas, ¿no? Y el mito que es un mito que yo he trabajado mucho y que me interesa muchísimo, que es el mito pues de esta gorgona, de la medusa y de Perseo, ¿no? Y cómo solo a través, o sea, de lo traumático, si estás en lo traumático, no puedes dar cuenta de ello, no puedes nombrarlo, es innombrable. O sea, es una dimensión de tal dolor y herida que no lo nombras. Lo empiezas a nombrar cuando empiezas a salir de ello, ¿no? De alguna manera. Y la única manera de nombrarlo, que es un poco lo que platicábamos el otro día, ¿no?
es a través del reflejo. O sea, a la realidad no se le puede mirar a los ojos, hay que buscar un espejo para que se refleje. Y la mejor manera de reflejar es a través del arte, de la creación artística. Esa es mi militancia en este momento de la vida, ¿no? O sea, es a través de la creación y de todas estas situaciones tan inabordables, tan difíciles, tan deshumanizantes, ¿no? Sobre todo a mí me interesa el tema de la infancia y de las migraciones infantiles. Solo creo que así, ¿no? Entonces me gustó mucho lo que me dijiste porque me hizo pensar que esa foto para mí es la representación de lo traumático, aunque no parezca para otros, pero para mí, Exacto. porque yo no sé qué pasó ahí, no me recuerdo en ese momento, no me acuerdo de ese viaje, ¿no? Entonces, es interesante, pues, ¿no? Sí, es que es el fenómeno, o sea, lo que sucede es interesantísimo, es muy bueno, porque además trabajar con imágenes, en este caso desde el arte, desde las prácticas artísticas, ayudan a recordar, sí, a quienes les atravesó ese hecho, ¿no? Y que o eran muy jóvenes o no lo recuerdan del todo, pero también a las generaciones posteriores nos ayuda a construir el recuerdo. Yo no lo viví, ¿no? Pero gracias a la narración y al manejo de las imágenes que haces o que está haciendo Martín, yo genero un recuerdo de eso, ¿no? A mí es como jugar con la ficción, ¿no? Pero con una ficción basada en la historia, ¿no? Basada en hechos reales que me cuentan. La narrativa oral, las narraciones orales así son, ¿no? Van pasando de una boca a otra, de una generación a otra, y eso construye el recuerdo. Pero también construye la necesidad de seguir pensando, como lo que hablábamos ayer, ¿no? Cómo desarticular esa cultura del trauma y del genocidio, ¿no? A través del recuerdo, reconstruyéndolo una y otra vez. Y yo agregaría una cosa que me llamó la atención. Si viéramos la fotografía fuera de contexto y sin relato, realmente nos diría muchísimo menos, ¿no? Es decir, son unas pocas personas bajándose de un avión y listo, dice, una familia que está bajando de un avión, quizás alguno está preocupado, ¿no? Mira esa niña cómo mira la cámara. Pero el relato la carga también. Es decir, creo que ahí hay una alquimia de ida y vuelta entre ambas cosas, entre la imagen y el relato que hace Mariana, y que además se profundiza mucho más con lo que acabas de agregar, Mariana, de la experiencia traumática de todo el viaje, de todo el vuelo, sumada a la experiencia traumática de dejar la casa, ¿no? Y de llegar a un lugar que es la incertidumbre total, en fin. Ya todo eso, entonces yo vuelvo a ver la foto, vuelvo a ver a esa niña y digo, santo cielo, todo lo que está ahí, ¿no? Eso Para limaría pensar. eso limaría un poco las dudas sobre esto que decíamos también ayer y que lo comparto también ahora sobre cómo llevar al arte este tipo de obras y que si la militancia de repente puede apologizar o no, etcétera. Y creo que justo el relato es muy importante para construir también un marco de referencia para las militancias actuales, ¿no? O sea, esta cosa que también decía ayer Pietro sobre de que el enemigo también lucha, o sea, que también no solamente nosotros o del lado de la revolución hay una lucha constante y una lucha por organizarse, sino también por parte del enemigo hay una lucha completamente permanente de desarticular, ¿no? De intimidar, de aplastar, de golpear el ánimo. Y sin la memoria y sin estos relatos que también el arte construye, es imposible preservarlo porque todo está en un constante evolución, ¿no? Bueno, creo. Quizás sí, o Paloma, Arturo, les gustaría, Eduardo, Nora, comentar algo. Sí, bueno, a mí me impactó profundamente la lectura y la foto, y es muy fuerte, y pues no sé, no había yo contemplado
a Martín llegando a México, porque está narrado por su mamá, que sí, que las cosas, los bultos, los libros, algunos juguetes de Martín, y luego pues un borracho que se puso ahí hasta el gorro, ¿no? Antes de bajar, de arribar a México. Entonces, pues mi pregunta es un poco, así, digo, toda la situación es tremenda y hasta que no está cimentada en esa lectura tan precisa, que toca el alma, que no es nada más una cosa literaria fría o de información, sino que toca, o sea, ¿qué sentía o cómo vivió Martín su llegada al país, a otro lugar? ¿Qué te contó tu mamá? ¿Qué te dijo? ¿Qué trataba de evitar o de no evitar Nora con un cambio así de país, de lejanía, de dejar todo, cuando su hermana expresa: me duele que se vayan, pero sé que es la manera en que se conserven con vida, entonces los prefiero lejos a tenerlos aquí en riesgo, ¿no? En Argentina. Entonces, bueno, es así como un poco sondear el ánima, las emociones, pues, del alma, ¿no? En esos momentos, si tienen esas memorias o están también, me imagino que Martín, bueno, ya me contestarás, pero sí creo que el trauma pues causa eso, ¿no? Una nebulosa que no te permite regresar a ese lugar por el trauma, ¿no? Bueno, yo no tengo absolutamente ningún recuerdo de ese momento. Yo tenía 5 años, bueno, 4 o 5 años, también estaba muy chico. Quiero decir, es normal que no tenga recuerdos. Uh-huh. Ni puedo como condensar ninguna sensación específica del momento de llegada. Lo que sí sé, pero esto es una reflexión muy posterior, es que, bueno, mi tío César se dedicó al teatro y fundó una comunidad teatral muy importante en Bolivia. Y cuando llegamos a México, nosotros veníamos desde Bolivia. Y dedicándome yo al teatro, jamás fui a Bolivia a visitar el Teatro de los Andes que fundó mi tío César. Nunca fui. Tampoco es que yo hubiera decidido no ir así explícitamente, pero yo nunca quise volver a Bolivia. Y supongo que hay algo traumático ahí que me bloqueó todas las intenciones de moverme hacia ese lugar. Porque justo ese periodo en Bolivia, pues ahí está en el relato de Nora que vivimos, fue de mucho peligro y de una situación muy intensa, muy estresante. Yo no me acuerdo de nada, pero supongo que quedó ahí en algún sustrato profundo que jamás quise volver a Bolivia. De hecho, cada vez que alguien en la familia, sobre todo mi mamá, decía, deberíamos viajar de visita a Bolivia, yo decía, a mí no me interesa ir ahí, ¿no? No quiero. Así, solo no, yo no quiero ir ahí. Y hasta mucho tiempo después dije, ¿por qué nunca fui al Teatro de los Andes? Pues bueno, seguramente había ahí un bloqueo, ¿no? Que no ha sido destrabado. No sé si con esta obra lo logre destrabar. A ver. Pero fíjate, agregando nada más algo que siempre me conmueve mucho en la lectura del texto de la obra, es esto que dice Nora, ¿no? Que verte salir del kinder en noviembre con una calaverita con tu nombre, que ella está maravillada con el país porque relacionan la muerte con el dulce de la calavera y con la feliz Día de Muertos, ¿no? Eso es algo muy fuerte. No
no sé, es algo que seguro Martín no recuerda, pero que la apreciación de una madre que está en el exilio y que llega a un lugar como México con estas cosas de tradiciones, pues es muy fuerte, ¿no? Nada más quería agregar. Pero bueno, pero respecto a lo que dice, pues me parece importantísimo esto que usted subraya, porque pues justamente, o sea, a mí lo que me inquietaba, por ejemplo, era pues lo que yo viví fue el exilio chileno, ¿no? Era que también los niños estaban muy invisibilizados y muy silenciados, ¿no? O sea, no había voces infantiles, siempre es lo que es lógico, ¿no? La narración del adulto sobre lo que vio del niño o el niño, pero la voz infantil, la novela que yo escribí es a través de, la narradora es una niña. Y un poco esta idea como de recuperar las voces infantiles, lo que yo me imagino que pudieron sentir, ¿no? ¿No? Lo que yo sentí, hacer esas memorias, hacer ese trabajo con la memoria. También porque si yo no conozco la obra de Martín, y la quiero conocer, por supuesto, pero sí me imagino esa imagen, esa escena donde está Nora y Martín, y claro, Nora cuenta esto, pero ¿qué dice Martín? ¿No? Desde el punto de vista de Martín, ¿qué es? ¿No? O sea, yo me acuerdo también de los tamales y de esas primeras impresiones en México, el olor de la tortilla, que es un olor que cuando uno no lo conoce, que está en las calles, uno ya está acostumbrado, pero es un olor muy intenso. O sea, todos estos significantes, diríamos los psicoanalistas, ¿no? Como que son signos, ¿no? Que que uno va también, además, se va generando un mestizaje dentro de uno, ¿no? Uno empieza a hacer y yo creo que eso hace también muy, muy interesante, ¿no? Las perspectivas, ¿no? De los distintos personajes en una situación como esta, ¿no? Para mí era súper cool estar que una calaverita tuviera mi nombre. A ver, Eduardo quiere decir algo. No te escuchamos. No oímos. Algo paja. No. Ahí está. Hola. Creo que este texto visto desde la hija, digamos, desde el niño, incluso convertida como el niño, es una visión que... Oye, perdón, ¿tienes algún problema en el micrófono? ¿Tienes algún... Se oye muy mal, como que tienes algún problema en el micro o algo parecido. A ver, espera, voy a llamar de otro lado. Sí. Mientras... ¿Ahora me oyen? Sí, mucho mejor. Ok, este texto hecho como recuerdo y por una niña, a veces hace pensar, o me hace pensar, en mi caso por lo menos, y supongo que Nora también, es que a veces los exiliados son los niños, porque si bien uno no desea ser exiliado, en nuestro caso, bueno, no nos corrieron, no nos sacaron del país, o sea, nosotros salimos. Es decir, salimos voluntariamente. El que no salió voluntariamente fue Martín, evidentemente, ¿no? Entonces, esa parte de todos los niños, incluso, bueno, en el caso de los exilios de Chile, de Uruguay, de Argentina, que luego se criaron en México y regresan al país de sus padres, también son otro tipo de historias que ya sí están bastante más narradas. El caso creo que, bueno, la primera obra literaria que yo recuerdo de Martín al respecto es el dibujo que hizo
para la escuela, donde le dijeron que dibujara a su papá y a su mamá. Y lo que hizo fue una imagen de un papá y una mamá atrás de las rejas. Entonces, diciendo, mi papá y mi mamá estuvieron presos. O sea, a él se le hacía lo más natural del mundo, porque también nosotros no dramatizamos esas angustias de la memoria de la militancia. O sea, pues uno cuenta estas cosas y las cuenta también a veces en tono festivo. Digamos, ya no estás en esa situación, entonces yo no sé eso cómo le impacta a un niño. Para él lo hizo de la forma más natural y supongo quizás hasta divertida, ¿no? Pues todo lo que pueda significar eso en la psiquis de un niño no lo puedo entender todavía, y quizás parte de los traumas que dice Martín, o sea, tengan que ver desde esa época, ¿no? Pues, eso digo, nosotros incluso llegamos a México, no llegamos a exiliados, y eso tiene muchos significados, es decir, tiene el significado que vinimos, y por lo menos en mi caso, a seguir echando desmadre, ¿verdad? Y a seguir metiéndonos en donde no nos llamaban, pero sí nos metíamos porque nos identificábamos con las luchas populares, con los indígenas, con los obreros, y ahí estábamos. Entonces, era poco seguir en el mismo rollo, claro, o sea, con las ventajas de que gozábamos de libertades que en otros lugares no teníamos. Pero no había tampoco un espíritu de drama respecto al exilio. Y en mi caso, concretamente, yo también venía a reencontrarme con mis raíces, de mi mamá, con mi familia. O sea, tenía poderosas razones atávicas y recuerdos y reconstrucciones de vida que para mí también eran una fantasía en muchos sentidos, y sí, también completaba ese no drama con el que vivíamos. Y al mismo tiempo, pues llegamos en condiciones que, bueno, pues trabajábamos con poco dinero, pero trabajábamos, teníamos una casa, hacíamos vida relativamente normal, sin sufrir pues, eso. Y posteriormente, pues también relativamente pronto pudimos regresar. Es decir, nosotros no llegamos, el golpe fue en el 76, los problemas de guerra y los problemas de matanzas y de persecuciones estaban desde antes, desde el 74, fácil, y nosotros llegamos en el 80, pero ya en el 83 ya pudimos regresar a Argentina, es decir, no hubo, y Martín también regresó, y conoció a sus abuelos ya más grandes, con otro conocimiento. Es decir, sí son cosas más, puede decirse, menos traumáticas. Yo supongo que para Martín los traumas son grandes, porque ir y venir, y abuelos y tíos y demás, bueno, no sé qué tanto impacto tengan, pero bueno, la imagen del dibujo del kinder o de la escuela primaria, creo, es un ejemplo, ¿no? Pero también es una narrativa literaria que hay que retomar. Ahora yo creo que es importante. Pero muy bonito el texto de Mariana, porque a mí me hace ver ahora otro mundo de cómo viven los niños, ¿no? O sea, ignorando, incluso tratando de reconstruir una memoria, o sea, no porque se lo hayan contado necesariamente, o sea, es tomar pedazos y luego investigar y preguntar y todo ese tipo de cosas. Creo que son muy, muy, muy creativas también, muy interesantes. Es todo. Yo diría, bueno, dos cosas muy breves y luego le paso la palabra a Nora, que alzó la manita. Para mí era un orgullo que hubieran estado en la cárcel. O sea, yo me acuerdo de ese pensamiento que tuve en primero de primaria, y no era un motivo ni de vergüenza, ni de miedo, ni de trauma, sino al contrario, para mí era como una cosa orgullosa, porque ellos habían estado ahí por algo. O sea, para mí o sea, sí me acuerdo de esa sensación. Y no recuerdo qué cara habrá puesto la maestra cuando le entregué el dibujo, porque la instrucción era... Nora sabe.
Dibuja algo que le haya pasado a tus papás. Pues estuvieron en la cárcel. O sea, yo pensé lo más padre que les había pasado a mis papás era que estuvieran en la cárcel, porque era por algo, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Y me pregunto, ¿qué le pasó a ese dibujo? ¿Dónde quedó? La Bueno, maestra la maestra lo guardó, lo encargó. A ver, Nora. No lo tiene Nora. No quitaste el micro, está muteado tu micrófono. Ahí está. Digo, primero, Mariana, gracias por ese texto porque me resultó conmovedor. En un momento me tuve que ausentar. Porque sí, en las circunstancias en las que pasamos esas cosas, los niños, uno lo que hace o intenta hacer, por lo menos en mi caso, es protegerlos, proveerlos, pero no está atento a todas las voces o a esas voces que a veces no se manifiestan, como el hecho de que Martín jamás quiso ir a Bolivia, ¿no? Nunca, a pesar de que en algún momento abordamos el tema. Bolivia era algo para él que no deseaba saber. Las circunstancias fueron, su papá llegó antes, nosotros quedamos en Buenos Aires, salimos a Bolivia, vino el golpe de García Meza, salimos a Perú, de ahí salimos a Ecuador y de Ecuador salimos a México. Fue durante un mes todo ese traslado, aparte de los 10 días, 9 días después del golpe que pudimos abordar un avión, porque estaba todo cerrado. Entonces, esa voz de Martín es la negativa, ¿no? De querer trasladarse a un lugar del cual no solo no había recuerdos conscientes, sino que no había ninguna sensación de agrado, ¿no? A pesar de los intentos de que se la pasara lo mejor posible, pero las cosas no fueron tan agradables, ¿no? Con respecto al dibujo, que nos reímos mucho, tanto en ese momento como posterior, sí, era en el libro de texto que decía, dibuja algo que le haya pasado a tu papá o a tu mamá. Y había un recuadrito. Y él nos dibuja tras las rejas y un coche de la policía con la torreta aparente encendida, puerta, y nosotros atrás de la reja. Su papá estuvo una vez detenido antes de que nos conociéramos. Yo estuve una vez detenida después de conocernos. No estuvimos juntos en la cárcel, pero bueno, en su memoria, en su cabeza, estaba que nos había pasado algo serio por algo, ¿no? Porque el tema del exilio o el tema, digamos, político, si quieres, las razones por las cuales estábamos en México, eran abiertos, ¿no? Era un tema abierto, no había tabús ahí, ¿no? De hablar de lo que había sucedido. Y sí, nos insertamos en luchas políticos sociales en México, con todos los riesgos que eso podía significar, pero sí estuvimos no solo apoyando la lucha centroamericana, sino sobre todo en Michoacán, en una región, con campesinos organizados de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Y entonces el tema político era un tema que estaba muy vigente, ¿no? Pero sí, escuchar la voz de una niña que habla de algo que le pasó, de lo cual no puede construir o le cuesta construir el recuerdo. Bueno, creo que eso es una dimensión enorme, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta. Y cuando lo narrabas, Mariana, yo pensaba en todos estos niños sirios que están saliendo de Siria, con sus padres, abrazándolos, tratando de darles lo mejor, pero están viviendo su propia travesía, ¿no? A lo incierto, a la incertidumbre. Para nosotros México no representaba tanta incertidumbre, por lo que comenta Eduardo, ¿no? Porque su madre era de México, había un referente con México, ¿no? Entonces, México no era un lugar tan desconocido, porque había incluso de parte de él familia, ¿no? Con la cual no tuvimos grandes nexos, pero existía
era llegar a un lugar donde algo había, ¿no? No era llegar a la nada. Y tampoco salimos abruptamente. De Bolivia sí hubo un plazo para salir, ¿no? Porque hubo un requerimiento de que saliéramos y no había vuelos, entonces toda la angustia de que hubiera un vuelo antes de que se venciera el plazo y esta parte. Pero eso ya nos tocó a Martín y a mí, nada más. Pero no llegábamos a un lugar desconocido. Y sí, yo llegué a México y dije, aquí me quedo. La sensación de libertad, de alegría, de vitalidad que me daba el país frente a esa grisura que habíamos vivido allá. Lo gris, ¿no? El horror, la guerra, lo gris, la imposición, la persecución, etc. Entonces sí fue llegar a un lugar que asociamos, o por lo menos yo lo asocié, con la libertad y con la alegría, y con poder transitar una vida, ¿no? Sin ese miedo o esa sensación, ¿no? de opresión que había. Pero bueno, ese libro de colegio ya no lo tenemos, ojalá lo tuviera. Hay dos cosas que me gustaría haber conservado, que es ese libro con ese dibujo. No sé qué pasó con ese libro. Y cuando salió en el periódico El Día, en la portada del Día, es que vimos en la colonia Roma, había una carpintería y un montón de chiquillos que vivían todos ahí y que subían constantemente a la casa a jugar. Y Martín jugaba mucho con ellos. En el edificio había un niño uruguayo también exiliado con sus papás. Y bueno, pues para el Día del Niño se les ocurre poner una mesita en la puerta, nos pidieron dinero para ir a comprar dulce a la vuelta y se pusieron a vender dulces en la puerta del edificio. Y se ve que pasó un periodista del Día, les tomó una foto y salieron en la portada y decía el pie de foto: mientras muchos niños disfrutan su día con regalos, algunos han tenido que trabajar para sostener, eran todos ellos. Era él, su vecinito, Pablo, el niño uruguayo, todos. Y tampoco lo conservé, pero eso era maravilloso, ¿no? Pues, creo que fue el primer año o el segundo año de estar aquí, digo, en una hemeroteca debe estar. Se podría recuperar, hay que, cuando abran las hemerotecas. Pero son dos cosas que lamentablemente se me esfumaron de las manos, no sé dónde quedaron, porque teníamos el periódico, ¿no? Pero bueno, yo agradezco tu texto, Mariana, porque es bellísimo y pone a reflexionar sobre todo lo que uno intentó hacer desde uno, no desde el niño, ¿no? Sino desde uno, con el concepto de una mamá muy joven que trataba de proteger a un niño en unas circunstancias que no habían sido elegidas realmente, ¿no? Entonces, muy conmovedor. Muchas gracias por eso. Gracias. Yo quería, justo me hicieron acordarme que en estos 40 y tantos años yo solamente he regresado 2 veces a Chile. Es muy poco. La primera vez regresé, mi marido es uruguayo, tengo 2 hijos mexicanos, hijo, hija, hijes, mis hijes. Y fuimos a Chile, a Uruguay, y les llevamos a hacer el tour. Y esa fue la primera vez, pero habían pasado ya 30 y tantos años. Sobre la pared. Y la segunda fue hace 2 años, no, fue el año pasado, que fui a la boda de una hermana amiga chilena y fue a presentar el libro al Museo de la Memoria, que es un museo brutal en Santiago de Chile, brutal. Pero yo también estuve siempre muy reticente a regresar a Chile. La misma sensación, entiendo perfectamente lo que Martín pudo haber sentido, porque yo no tenía ningún interés por regresar a Chile de ninguna manera. Hasta que los hijos, ¿no? Me dijeron, vamos, queremos conocer, cuéntanos la historia.
Y perdón, Mariana, una salida, o sea, ¿cómo salieron tus papás? Alguien tiene, Difusión Centro Helénico tiene el micrófono prendido y se oye. Sí. Eso, gracias. A ver. Ya. Tus papás, tu familia salió, digo, prácticamente huyendo o Sí, porque participaban del gobierno, eran... mi padre trabajaba, estaba encargado de toda la parte de comunicación del gobierno de Salvador Allende, trabajaba en Codelco. O sea, él vio el bombardeo desde el lugar donde trabajaba y se escapó de milagro, porque además, bueno, también tenía información y no lo agarraron porque él siempre dice que se volvió invisible. Y yo creo que sí, porque no lo agarraron. Y mi madre, siendo cubana y mi madre trabajaba en Flaxo, pues sus compas de Flaxo le dijeron, píntate de colores ya, y te vas, así le dijeron por teléfono, te vas a la fiesta de los mexicanos con tus hijos. Agarra a tus hijos y vete a la fiesta. Y mi papá anduvo como perdido unos días, como que se tuvo que esconder y finalmente también llegó a la Embajada de México. La Embajada de Cuba ya no estaba, pues ya se habían roto relaciones, etc. Y ahí estuvimos con unos días, porque esa foto es del 19 de septiembre, o sea, de ahí sí tengo un poquito de recuerdos, pero deben haber pasado unos 5 días, 6 días que estuvimos en la embajada por ahí, viviendo. Sí. Fíjate yo que una pregunta también. Ahora me doy cuenta, ¿sí se oye? Sí. Sí. La obra de Martín, Hombres de Combate, comienza con la infancia y después termina, bueno, y esto de la calaverita y cuando llegan a México y todo eso, y termina con el tío de Martín hablando de que todavía ve en sus hermanos ahora adultos aquella maravilla de la infancia, ¿no? Y sin embargo, no nos hemos centrado, bueno, nos hemos centrado en los adultos, ¿no? Que son los que narran todo, pero es muy interesante este punto porque es el más sensible. O sea, por fortuna no les pasó, bueno, estuvieron en la cárcel y salieron, no los asesinaron por fortuna, no los torturaron, en fin, hicieron una travesía muy afortunada hasta que cada uno pues hizo su vida lejos, ¿no? Pero a mí sí me mueve mucho lo de la infancia, porque ahora vemos a las caravanas con los niños y esta cosa que hay de que esa gente que viene y se mete por aquí en nuestro país y atraviesa y como que irresponsables trayendo niños, o sea, hay mucho un juicio muy pesado, muy inhumano, es tremendo, ¿no? Bueno, viajan al año más o menos, creo que es, no sé, supe la cifra hace poco porque tengo una novela sobre ese tema también, como 40,000 niños o 50,000 solos al año, migrantes mexicanos y centroamericanos. Es una locura. Es una locura. Exacto. Creo que Arturo también quería tener decir algo, ¿no? ¿No? ¿Alzaste la mano? No. Ay, perdón. Creo que era Pepe el que quería hablar. Pero bueno, igual aprovecho para agradecerte, Mariana, tu texto tan hermoso, porque como actores siempre estamos a la búsqueda pues de imágenes, sensaciones, cosas que puedan soportar las palabras, ¿no? Porque luego es muy difícil tratar de darle carne, sentido a las palabras cuando uno representa a alguien más, que además están vivos como son Eduardo y Nora, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nos platicas, que nos dices, yo he vivido un poco eso porque mi abuelo por parte materna fue exiliado en el movimiento de Franco, tuvo que exiliarse a México,
Y mi mamá siempre guardó silencio sobre esa historia. Hasta hace unos años pude sentarla a platicarme con ella y que me explicara cómo había sido ese exilio de mi abuelo, que pasaron por miles de cosas, muy parecidas a las que hemos oído aquí de parte tanto de Eduardo, tuyas, de Nora, pero como que hay un silencio también respecto a eso. Y yo he vivido mucho tiempo ese silencio, ¿no? De no saber de dónde vengo, ¿no? Finalmente tuve casi que sacar un palo y una pala para decirle a mi mamá, ahora me cuentas, ¿no? Y me dices, ¿por qué estás tú así? ¿Cómo llegaste tú aquí? O sea, ¿cómo viviste eso? Y fue un momento muy difícil para mi mamá. De hecho, me contó cosas sueltas, ¿no? Relatos, fragmentos, imágenes que algunas tías completaron, pero realmente todo es un poco de lo que yo pude captar, ver en ellas, en lo que me decían, y crear una historia, casi una ficción como tú lo haces, ¿no? De esa historia de mi abuelo que salió exiliado hacia el puerto de Veracruz. Y bueno, pues yo creo que no habrá una sola persona en este país que no tenga una historia parecida, ¿no? Ya sea de parientes, familiares centroamericanos o españoles o cubanos o bueno, tantas cosas. Y bueno, esta obra a mí me ha incitado un proceso de introspección y de autoevaluación y de aprendizaje, ¿no? Desde mi propia ignorancia y de inacción política que he tenido que aprender, ¿no? A esta edad ya muy mayor, como a reconsiderar, a revalorar, a reinsertar en mi pensamiento esta acción política que ha permanecido como adormecida. Y bueno, yo les agradezco a Eduardo, a Nora, a los ponentes de ayer, a ti, Mariana, que como actor me puedan despertar todo eso para poder defender pues estos personajes que ahora nos propone Martín. Duros y difíciles, muy gozosos, que también tienen su parte muy divertida, muy amorosa. Y pues agradecerte la lectura de tu texto, que para mí es muy esclarecedor en cuanto a sensaciones, imágenes. Y muchas gracias. Sí, gracias Arturo. Matador. Nada, bueno, yo quería hacer una pregunta un poco tonta, pero me llama mucho la atención que en esta carrera en el exilio, durante sobre todo los años de la dictadura franquista, del golpe de Pinochet, México siempre juega un papel principal. Por ejemplo, no sé si nos podrías compartir, Mariana, el tema de por qué no exiliarse a Cuba, por qué México, o hay algún, porque eso también me parece que puede ser relevante para nuestro proceso. Bueno, mi padre fue un hombre que vivió, digamos, desde antes de tener hijos, vivió un poco errabundo, desde muy chiquito, por su propia historia. Se fue de la casa paterna como a los 11 años en un barco, luego vivía al sur de Chile, luego se va tuvo una historia así como errabunda, ¿no? Y vivió 10 años en Cuba. Ahí conoció a mi madre, ahí nací yo, nació mi hermano, en fin. Y la cosa es que después nos fuimos a Chile. En Chile estuvimos 3 años y con el golpe, pues venimos a México. La idea es que México iba a ser pues como puente, ¿no? Era como la escala antes de ir a Cuba, pero nos fuimos quedando. O sea, como que mis padres empezaron a integrar y también México, yo creo que les pareció siempre muy atractivo. Es muy interesante porque no había en el discurso de mis padres, en ninguno de los dos, quizás más en el de mi mamá, no había una cosa como de regresar a Chile o irse a Cuba. O sea, íbamos a Cuba muy seguido, una vez al año, 2, 3 meses, mis abuelos vivían allá, y ahí nos instalaba, íbamos, hacíamos unos campamentos muy divertidos,
pero no hubo nunca esta cosa como de... Y México fue como el país que nos acogió y que los acogió y que pues, se sintieron aquí. Entonces no hubo como este deseo de ir, ni regresar a Chile, ni volver a Cuba. Fue como una decisión que ellos fueron, yo siento que se fueron como sumergiendo y les gustó estar aquí, o sea, yo creo que un poco como lo que decía Nora, ¿no? Había algo muy vital, era como, no era ni uno ni el otro, ¿no? Sino que era era como otro país, ¿no? Y con esta cultura maravillosa que, pues que también es muy atractiva y cuando uno ya es de aquí, ya es de aquí, ¿no? Ya uno es mexicano por elección, ¿no? Mi padre nunca habló como chileno realmente, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces cuando yo escribí la novela, la niña habla como chilena, la niña que cuenta la historia, y yo, o sea, me tuve que sumergir para extraer ese lenguaje, ¿no? Esa manera de nombrar las cosas y al mundo, ¿no? Y fue un viaje, fue muy interesante esa experiencia de lenguaje también, ¿no? Cómo esa experiencia del lenguaje a uno lo habita y uno no sabe que lo habita y de repente, pues en el proceso creativo, ¿no? Resurge, ¿no? Como las palabras, las imágenes, uno asocia la cosa con cierta palabra y entonces fue muy interesante también como experiencia de lenguaje. Eso también nos lleva un poco a la identidad que tiene la militancia. O sea, la militancia luego da esta identidad que te quita una situación traumática, ¿no? O sea, lo traumático también de alguna manera atenta contra la identidad, porque tú crees en un sistema, en un pueblo, en algo que de repente colapsa, ¿no? Y entonces, pues justo está el exilio, está moverte de lugar y está continuar con la congruencia, con tus ideas lo más firmes posibles. Pero sí es muy interesante que hay un paralelismo entre lo que planteas ahorita en tu texto, que es muy profundo, respecto también a lo que la obra de alguna manera toca, porque casi a todos los personajes que nos toca dar voz en este proyecto, les pasa un poco esta situación de pues estar errantes, estar buscando en dónde se encuentran, dónde encuentran la manera de ejercer su militancia y su credo al máximo. México, bueno, es el común denominador, pero bueno, está también Bolivia con el Teatro de los Andes, en el caso de César, ¿no? Que justo, pero pues es, digamos que cada uno encuentra, César en el caso del arte encuentra la manera de darle la vuelta a todas las imposiciones, ¿no? Entonces y también se me hace muy interesante este viaje que haces con lo de tu novela, porque también es una especie de forma contestataria de retomar todo ese trayecto, esa situación que ahora te da identidad y se convierte en belleza, ¿no? Se convierte en algo que nos permite generar preguntas y abonar a la reflexión profunda, ¿no? Perdón, Lupe. Sí, esto que dice Matador me lleva justo a generar esta pregunta que quería hacer desde hace rato. Ya lo has dicho un poco, ¿no, Mariana? A través de tu práctica, ¿no? Cómo has logrado de una forma sublimar y apropiarte, ¿no? De ese silencio con el que te encontraste y de esas memorias, ¿no? Por ahí dispersas. Yo en estos casos siempre me pregunto por la función del arte, ¿no? Hablando también, apelando un poco a la conversación de ayer, no decir la cultura, porque, bueno, ese es otro brete en el que está inserto el arte, pero sí, preguntar por la función del arte, o sea, para ti, bueno, para todos aquí, ¿cómo está eso? ¿En dónde queda, no? ¿Qué función tiene el arte, particularmente en los contextos de agravio y despojo, ¿no? En este caso, los desplazamientos producidos por las dictaduras.
bueno, eso, lo dejo así, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la función del arte? ¿Cuál es? ¿Cómo opera, no? Bueno, yo considero que la función del arte es vital, es fundamental, sobre todo en contextos de violencia social. Justamente porque pues, me parece que, y no, obviamente no el arte, y aquí sí creo que hay que subrayarlo, ¿no? O sea, como que el coco wash que nos han hecho durante décadas, ¿no? De que el arte y la política van separados, es una lavada de cerebro. Y nos lo creímos, o sea, mi generación se la creyó cuando yo era muy jovencita, sí creíamos que no, y bueno, uno va descubriendo que todo es política, ¿no? O sea, que el ser es político, ¿no? Y, y el arte, a mí, nosotros, por ejemplo, tenemos nosotros somos un colectivo, brigada, como quiera llamarse, tenemos una biblioteca andante, Lucha Libri se llama. Justamente la idea de la intervención ahí es a través del arte, sobre todo de la lectura y de los libros, pero del arte, o sea, porque o sea, hay un arquitecto, hay antropólogos, y pues, invitamos gente que a hacer cosas en lugares donde básicamente no hay libros y hacemos bibliotecas de puras donaciones o demás, no dependemos de nadie. O sea, de nosotros, de nuestra chamba y de nuestro trabajo con la comunidad. No tenemos, nuestros recursos son de hacer algo. Justo en el Teatro Helénico hicimos algo hace poco para recaudar fondos, porque, porque sí creemos realmente que en situaciones de mayor conflicto y violencia, el arte da salidas, y da salidas justamente permite como relanzar sentidos, permite reconfigurar las ideas, permite, y bueno, la lectura ni se diga, ¿no? Generar pensamiento crítico, abrir puertas, no es un producto de lujo, ¿no? O sea, porque también se nos ha lavado el coco de que es un producto de lujo, ¿no? Es para... Y lamentablemente sí suele llevarse allí, pero yo creo que justamente quienes estamos en esto tenemos que trabajar para que sea, para llevarlo, ¿no? A ámbitos donde, ¿no? Como poder interactuar, intercalar, entretejer las voces de las comunidades con las experiencias de las comunidades, con las experiencias, en fin, es todo un tema. Pero sí creo que el arte es fundamental, o sea, no es algo que está fuera de, que es otra cosa, o sea, creo que sí es, por eso digo que es una militancia también. Sí, justo a eso quería llegar, porque como no me enteré que estás en una organización que me encantaría conocer, ¿no? Como el acervo, lo de las bibliotecas, es muy, muy interesante, porque justo ayer comenzábamos al final a hablar de militancia, como que Eduardo también lo puso sobre la mesa, ¿no? Como que es complicado hablar de eso. Creo que aquí quizá o no estemos de acuerdo, pero el teatro, la danza, o sea, el arte como tal, así aislada, no desestabiliza un sistema, no desestabiliza un gobierno, o sea, una obra de teatro no derroca una dictadura. Lo que hace el arte es aportar a eso, o sea, es dar material, ¿no? Generar, yo qué sé, prender la mecha, quizá, ¿no? Porque remover o desestabilizar o desestructurar requiere asuntos como derogar leyes, poner el cuerpo en la calle, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en esta canción Grándola Vila Morena, que contribuyó a la revolución de los claveles en Portugal, ¿no? O sea, ponen esta canción en la radio y hace que tanto militares se rebelen ante la dictadura y la gente, o sea, para que salga a la calle. Fue una canción que ¡wow!, movió. Pienso también en todos estos cantautores, estos artistas latinoamericanos, catalanes, Albén de Raimón, ¿no? Una canción que se volvió un himno, Canto por la Libertad de La Bordeta, como lo deben conocer, Desalambrar de Biglietti, ¿no? Que ya se volvieron como
como estandartes, como canciones que te tocan la puerta y que te dicen, hey, avispa, ¿no? Pero la canción en sí misma no desestabiliza. Es necesario que los colectivos, que la gente la tome, ¿no? Como lo de las bibliotecas, es necesario que la gente se apropie de eso. Y esto me lleva a pensar en la performance de las tesis de estas chicas chilenas, ¿no? ¡Wow! Esa cosa, y que además ellas dicen, lo hicimos conscientemente como una performance, ¿no? O sea, fue conscientemente una intervención de gente que se dedica a las ciencias sociales, al arte, pero que fue adoptada por media población en el mundo, bueno, a lo mejor no tanta, pero movilizó, ¿no? Y provocó una desestabilización en el orden impuesto. Entonces, sí, esto que dices de esta forma de militancia no es solo desde el arte escribir, abordarlo y hablarlo, sino que eso va acompañado de una organización colectiva, que es Lucha Libres, ¿no? Claro, porque fíjate, cuando se crea un objeto de arte como es la obra de Martín, ¿no? Como puede ser un libro, como puede ser una pieza musical, es una vivencia que tiene un sujeto que está sumergido en la colectividad y tiene una vivencia, por ejemplo, en relación a la violencia de Estado, por ejemplo, ¿no? Y tiene una experiencia personal, traumática, lo que sea su historia. Y esta no se queda así, no es solo que, bueno, escribo porque yo soy el gran autor o la gran autora y bla, 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 no es eso. Esto se relanza la colectividad. O sea, se vuelve esto que es mi experiencia, la saco del silencio, ¿no? Esto que estaba en el silencio, aunque se platicara en familia, se relanza la colectividad. Y entonces habrá alguien, por eso yo les decía, o sea, qué chido, qué padre, qué lindo que podamos conversar, porque en realidad se relanzan los sentidos y entonces podemos imaginar salidas distintas, ¿no? El arte trabaja con la imaginación y pues para imaginar cómo salir de estos atrapamientos en los que estamos, pues hay que trabajar mucho con hay que ejercitar mucho la imaginación, ¿no? Entonces sí creo que el arte es una gran herramienta. Indiscutiblemente, eso estoy convencidísima. Porque por ejemplo, trabajo con los chicos de Jojutla que están fregadísimos porque es una situación donde están las fosas más grandes que se han encontrado en México. Trabajo con esos chavitos adolescentes que sienten que... Y de repente se genera una biblioteca, se generan cosas alrededor, ¿no? Y eso está ocurriendo, ¿no? Y eso, como dices, no es pensar que voy a desestabilizar este tema, pues quién sabe, a lo mejor de a poquitos, si somos muchos, ¿no? Sí, yo pienso que en este tema de desestabilizar, en realidad una obra no lo hace, una sola obra, pero el conjunto de actividad artística tiene la posibilidad de cambiar el imaginario y una vez que ese imaginario cambia, entonces es posible, por ejemplo, lo que ayer platicábamos con Pietro, porque la pregunta era, bueno, ¿cómo desmantelar la cultura genocida? Y parte de lo que nos compartían Pietro y Miriam era, bueno, es que el genocidio ocurre cuando eso ya está aceptado socialmente, o hay una cultura en la sociedad que permite que ocurra, ¿no? Es decir, el genocidio no puede existir si la gente no participa o levanta la voz contra los primeros signos de muerte que se plantean desde un sistema, ¿no? Sin embargo, justo el arte lo que sí puede hacer es que si el conjunto de arte está generando el cimiento de resistencia a eso, entonces cuando llegue la intención genocida va a topar con pared. Esa es una cosa importante que puede ocurrir ahí. O ya en la situación de genocidio o de exterminio, digo, en México estamos pasando por una situación de masacre brutal desde hace 12 años, ¿no? Es posible que el arte, si en conjunto elabora o echa a andar las imaginaciones, como dices Mariana, ahí hay una posibilidad para que eso se vaya desmantelando.
pero no hay que pensar, porque yo siento que muchas veces se pretende instrumentalizar el arte como, vamos a echar al artista a la comunidad de riesgo y eso va a resolver los problemas ahí. Y eso solo pone en riesgo al artista y no logra resolver absolutamente nada en concreto, ¿no? Digo, a lo mejor alguien encuentra una obra de arte y qué bueno, qué bonito, pero esa no es la solución. Para que eso ocurra, para que el arte cumpla esa función, tiene que estar sucediendo todo el tiempo en todos lados. Y la gente, por un lado, los artistas profesionales haciendo lo que saben, ¿no? Es decir, utilizando las herramientas técnicas y las herramientas de vida que van generando como artistas profesionales para elaborar los discursos, pero al mismo tiempo los no profesionales, que yo siento que también hay un arte que no es profesional y que es fundamental y muy, muy importante que se ejerce y que se practique, ¿no? Que no es gente que se dedica a hacer arte, pero que practica artes esporádicamente, y esa práctica lo sensibiliza, le echa a andar la imaginación, le abre perspectivas, abre caminos. Es decir, el arte es una cosa mucho más amplia que solo los profesionales del arte, o que un instrumento para resolver el problema de una situación violenta en Ecatepec, ¿no? Que yo siento que ha sido la intención fallida del actual gobierno, convertir el arte en ese instrumento, cuando creo que no va por ahí, ¿no? Creo que se tiene que trabajar en otros niveles y de otras formas, ¿no? Eso ya. Sí, no, eso que acabas de decir es muy cierto, porque se cree, ¿no? Desde los sistemas progresistas, ¿no? Los más progres, que claro, con un cúmulo de producciones artísticas vamos a cambiar, ¿no? Las situaciones, ¿no? O sea, y pasan estas cosas de aventar gente a las comunidades más vulnerables, igual de vulnerables, ¿no? Esos artistas ahí a su suerte. Entonces, yo sí creo que es menester la organización política, o sea, la organización política de cada comunidad, de cada barrio, de lo que quieran, con tus compañeros, ¿no? Pero sí organizarse y militar en esa causa, o sea, militar más allá de estar en una organización política o no, como lo que hace Mariana, como lo que haces tú, Martín, incluso como lo que hacemos muchos, ¿no? Militar en una causa, defender algo desde un colectivo organizado, ¿no? A eso me refiero con que hace falta esa militancia, ¿no? No solamente, yo no sé si haciendo todos piezas escénicas o performance que hablen en contra de la desaparición forzada vaya a cambiar algo. Honestamente no lo creo, porque hace falta esa otra cosa, ¿no? que complementa la lucha política, que es poner el cuerpo en la organización política, que es pues, nada, como lo que se hablaba con Pietro ayer, poner el cuerpo, ¿no? Más allá del arte. Pero bueno, yo nomás quisiera decir al respecto de eso, que creo que no estoy tan seguro de que el arte no pueda generar grandes cambios, o sea, una obra de repente no pueda generar grandes cambios. No sé, creo yo que la coyuntura es la que también es determinante. Y por ejemplo, pienso mucho en el teatro argentino y en lo que vivió Argentina, y en su relación con el teatro en momentos de verdadera oscuridad discursiva, de libertad de expresión, etcétera. Y entonces el teatro se tiene que volver también una opción de militancia, las artes en sí mismas, ¿no? Se tienen que volver parte activa de la militancia, o sea, ya meter el cuerpo haciendo arte ya era una militancia en algunos otros contextos. Lo mismo pasaba en la Alemania nazi, lo mismo pasaba en el estalinismo. Creo que el tema creo que es mucho más profundo, creo que va de acuerdo a lo que platicamos también un poco ayer, de que el enemigo también está cogiendo. Entonces, genera una desarticulación en una comunidad artística, genera también una desarticulación en los discursos, donde creo que ahí es donde confundimos también un poco lo que es la militancia con el salir, con el protestar de todo, donde la red social se vuelve también una veleta en nuestra propia contra. ¿A qué me refiero con esto? De repente podemos estar muy conscientes de lo que defendemos, pero estar confundidos respecto a todo el mar de información del que ahorita estamos sujetos. Me llama mucho la atención
la diferencia tan grande respecto a lo que también decías, Martín, de que el enemigo era muy claro en los 70s y 60s, o sea, todo el mundo sabía contra qué luchar. Y que actualmente es una escala de grises pues ahora sí que la empresa de lucha, porque dices, bueno, ¿contra qué voy? Porque sí estoy de acuerdo en ir contra ese güey, pero no de esta manera, pero no así, pero con estos al lado no, y se vuelve una verdadera pesadilla para la congruencia de la causa. Entonces, a mí lo que me gustaría también pensar respecto a la militancia es también el tema que sigue vigente, que es el hecho de cómo se articula una congruencia dentro de las militancias actuales, y eso también a lo mejor nos puede ayudar mucho, Mariana, en lo que pasaba en los años 60 y 70, que me parece y respecto al arte lo vinculo con esa necesidad de sobrevivir, como pasa con el teatro argentino. O sea, o se moría ese arte o tenía que hacerlo como lo hizo. Y lo que pasa actualmente, que también las luchas son bastante distintas, y permeadas de que, bueno, actualmente se nos tilda de fifís y de privilegiados a artistas precarizados toda la vida, por tener acceso a una beca del FONCA que ya de por sí es precarizada. Entonces, todo es todo es una lavadora de ideas y contraideas y contradicciones, y que yo creo que de repente es donde es difícil acceder a la congruencia, ¿no? Pero no sé, si nos podrías ayudar un poco con eso, Mariana, sobre la diferencia concretamente entre lo que implicaba la función del arte en los 60s y los 70s y lo que es ahora. ¿Es igual o ha cambiado? ¿Cómo lo ves tú? Queridos, querides, perdón, Mariana, voy a hacer de nuevo la aguafiestas. Nos quedan 10 minutos, entonces igual tratemos de concretar, ir cerrando, ¿no? Discúlpenme, pero sí tratemos de ir como tratando de cerrar ideas, ¿no? Sí, no creo que pueda ser yo muy, muy precisa en la respuesta. Lo que sí puedo decir y que me hizo pensar esta reflexión que haces, matador, ¿verdad? Matador. A los cuates. Muy bien, entonces yo te diré matador. Tiene que ver con que finalmente yo creo que el arte es subversivo cuando es arte, porque siempre da lugar a lo inédito. O sea, en una sociedad y en una cultura como la que vivimos, donde lo que se busca es dividir, ¿no? En la ciudad estamos todos separados, divididos, no hay muy poco sentido comunitario, cosa muy distinta de lo que pasa en muchos lugares de México, ¿no? En provincia, etcétera, en las poblaciones con las que yo trabajo, pues el sentido comunitario es increíblemente, es otra cosa, ¿no? La relación que hay entre la gente. Pero digamos, de lo que se busca en muchos momentos es homogeneizar, ¿no? Homogeneizar, igualar, ¿no? Los discursos buscan eso, y entonces lo que tiene de interesante la posibilidad del arte o de que se genere algo, digámoslo así, artístico, yo creo que tiene que ver con que cuando se genera algo artístico es algo inédito, y por ser inédito ya está trastocando un orden establecido, ¿no? Está trayendo algo nuevo, está trayendo algo, ¿no? Y entonces me parece que eso permite, le da lugar a algo nuevo, ¿no? Trastoca. Yo creo que sí, el discurso, por lo menos, no sé, el de los 80s, tal vez, es este discurso donde, como lo dije hace un ratito, o sea, la política y el arte tenían que estar divididas, ¿no? Como que el arte era el arte panfletario, ¿no? Ese era el discurso, ¿no? Y eso estaba muy mal visto, ¿no? Entonces, creo que esto es un discurso, pues como para evitar que ocurran algunas cosas, ¿no?
En fin, no sé, creo que es un tema complejo y habría que pensarlo con más calma, y ya no hay tiempo. Eduardo quiere hablar. Sí. Sí, a ver si me oigo, si Sí. los oigo o si me oyen. Bueno, creo que retomando un poco creo que Matador también lo decía ayer, hay que tener cuidado con esto de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? O sea, no es cierto que teníamos nosotros la claridad de quién era el enemigo, eso no existe nunca, y menos cuando uno empieza a complejizar dónde está metido o en qué circunstancias vive. En esas épocas, antes de la dictadura, pues las metas eran desde cuestiones económicas reivindicativas o cuestiones trascendentales de cambiar el capitalismo por el socialismo. Luego con la dictadura seguía siendo lo mismo, pero ya ahora ya era la dictadura, o las madres eran los nietos, o los hijos. Entonces, es decir, cada quien tiene muchas esferas donde encuentra el qué hacer o contra qué hacer. Y también en eso hay deterioros terribles, o sea, como sucedió en ese caso en Argentina, no sé si en Chile fue lo mismo, pero en determinado momento las propias guerrillas en Argentina festinaron el golpe de Estado, porque decían, ahora el pueblo se va a dar cuenta de quién es el verdadero enemigo, ¿verdad? Ahora los tales y tales, es decir, propiciaron y enfrentaron las polarizaciones y la claridad va a estar mejor para las masas, y entonces todos se van a venir con nosotros y van a entender que lo que hace falta es la lucha armada. Es decir, en cualquier momento hay miles de circunstancias y de matices. El que no era trotskista era maoísta, era guevarista, y cada quien tenía formas de lucha y forma de pensar la vida diferente. Incluso cómo interpretar el arte. El arte, al ser perseguido por unos burros cuadrados de lo peor, también en sí mismos se transformaban como una meta de luchas. Hacer arte era hacerlo contra aquellos que se oponían al arte, cualquier arte. Entonces, y eso no era arte tampoco, ¿verdad? Entonces, sí hay que valorar que en todo momento hay circunstancias para elegir metas y formas de hacerla. Entonces, no hay ese pasado idílico de que ojalá tuviéramos tan fácil las contradicciones. No, eso no, yo creo que no existe. Y también es terrible, o sea, eso de tener una dictadura no es una cosa graciosa por más que te esclarezca contra quién luchas, ¿no? Sí. Bueno, vamos cerrando acá. No sé si alguien tenga algún otro comentario, pero creo que es un buen momento para ir terminando. Muchas gracias por estar. Gracias a todos, a todas. Mariana, Paloma, papá, mamá, Matador, Lupe, Pablo. Arturo. Por ahí está mi primo Pablo Brie, conectado. Marco Liramarc, que es el productor de nuestra obra. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos mañana. Te voy a mandar el texto, Mariana, para que lo conozcas como texto, y ya después te invitaremos a la obra si es que algún día volvemos a los teatros y salimos del encierro. Ojalá que así sea. ¿Podríamos tener ese texto tuyo que leíste hoy, Mariana? Sí, claro, yo se Ay, los por mando. favor. Sí, lo circulamos. Mariana. Muchísimas gracias. Tu libro, hay que tener el libro de Mariana que quiero leer. Tal vez vuelvan los pájaros, ¿no? Ese. Sí. Sí, estaría muy lindo. Hay que buscarlo. Sí. Pues gracias a todos, gracias Mariana de nuevo. No, gracias a ustedes también por invitarme, fue un placer. Gracias. Seguimos en contacto, nos vemos mañana a las 6 con Rafa Mondragón. Ah, qué padre. Gracias, Mariana. Sí. Un abrazo. Acá.